¿Cómo les va, gente? Bueno, espero que bien, espero que estén atravesando un sábado hermoso. Les cuento que hace un año y medio más o menos hice un video para Facebook contando mis herramientas del comienzo, allá por principio de la década del 90, ¿no? Bueno, esta era una de ellas. Yo ese video lo llamé El Baúl de los Recuerdos y esta verdaderamente forma parte del baúl de los recuerdos. Voy a intentar contarles brevemente en 3 minutos la historia. Esto los mecánicos y los conocedores de herramientas sabrán que es, obviamente es un sacabujías. Tiene la particularidad que arrancó siendo un sacabujías para una Cian 175 que yo tenía. Por acá se pasaba el fierrito, se giraba, se aflojaba la bujía. También servía para los ciclomotores 50 centímetros. ¿Qué pasa? Después, una vez, tuve un Peugeot 404 que venía con las bujías por allá abajo metidas y no había en el barrio un solo sacabujías de ese tipo. Los mecánicos del barrio no lo querían prestar y bueno, comprarlo en cualquier casa de Peugeot o Sebel, no me acuerdo en aquel momento si ya era Sebel, salía como $5, era una fortuna, era una herramienta especial. Entonces bueno, la necesidad agudiza el ingenio, agarré la llavecita, le soldé lo más centrado posible un pedacito de caño, me acuerdo que era un caño de escape de ciclomotor que ya estaba tapado, no servía más, y bueno, hice la herramientita. De más está decirles que aflojó más de 1000 bujías de Peugeot, porque en aquella época venían importadas y uno las compraba nuevas y ya arrancaba fallando el auto, y se sacaban y se ponían, y uno terminaba poniendo unas que tenía usadas de alguna otra reparación que había hecho, que simplemente las cambiaba por precaución. Épocas nefastas en las bujías, en la línea Champion, la línea NGK, pero bueno, la herramientita es esa, la historia básicamente es esa. Arrancó siendo un sacabujía de motito de 2 tiempos, y pasó a ser obviamente un sacabujía de Peugeot 404 o 504. Si les gusta este tipo de historias, voy a seguir haciendo videos, ya que bueno, esta llavecita la fabriqué cuando tenía 15 años. Y es el día de hoy que si la necesito todavía está en funciones. Saludos.